Bueno, vamos a dar comienzo al cuarto módulo que tiene que ver con régimen de pensiones chileno en su segunda parte. Eh, y esto tiene que ver con el régimen de pensiones, vejez, invalidez y sobrevivencia. A mí me tocó hacer este en reemplazo de otro otra persona que le correspondía hoy día, pero no puedo venir en este instante, así que vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Eh, bueno, ¿para qué un sistema de pensiones? Lógicamente que el sistema de pensiones tiene que ver con todo lo que es el mundo del trabajo, desde que se empieza a trabajar hasta que termina su vida laboral. Y eso pasa desde 18 o 20 años, cuando empiezan a trabajar mucho o un poco más, hasta que terminan su actividad laboral, que en este caso 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Entonces decimos que las pensiones son los principales beneficios que otorga el sistema contributivo de capitalización individual, teniendo la relevancia de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Algo que ya hemos explicado durante, y lo han explicado los distintos panelistas, que el actual sistema de previsional en Chile, sobre todo la ley 3500, considera la capitalización individual como su principal pilar, el cual es ejecutado por empresas AFP que son de carácter sociedad anónima. Y en este sentido, vamos a ver los tipos de pensiones. Se financian con capital ahorrado, dice, durante su vida laboral, en este caso de la capitalización individual, y también de los bonos de reconocimiento. ¿Quiénes tienen derecho a bonos de reconocimiento? Todos aquellos que estuvieron en el antiguo sistema, ¿cierto? Y se cambiaron al sistema actual. Y por lo tanto, hay que decir algunas cosas. Por ejemplo, aquellas personas que tenían más de 5 años desde hasta el año 79 hacia atrás cotizados, no tienen derecho a volver al antiguo sistema. Eso fue una de las cosas que realmente muchos trabajadores, después de haberse cambiado al sistema actual, y después quisieron retornar al antiguo sistema, lamentablemente no pudieron hacerlo porque la ley ponía una traba que era que se habían cotizado 5 años antes del año 79, la fecha no me recuerdo bien, pero no podían reincorporarse nuevamente al antiguo sistema. Por lo tanto, los dejó acá en este sistema de AFP, el cual no tiene los mismos elementos que decíamos antes, que el antiguo sistema era un sistema de reparto y más solidario. El actual es un sistema de capitalización en el que cada cual tiene que velar por sus propios medios para ver cómo mejora sus ahorros durante el trayecto de su vida laboral. O sea, rascarse con sus propias uñas cada uno. ¿Ya? Bueno, eso es digamos, una aclaración respecto a lo que es el bono de reconocimiento, ¿cierto? Quiénes tienen derecho y los que empezaron con el actual sistema, bueno, esos no tienen bono de reconocimiento porque no vienen desde atrás del sistema antiguo. Bueno, decimos entonces que el capital ahorrado se transforma en pensión, distribuyéndolo de acuerdo a la expectativa de vida del afiliado y su grupo familiar. Algo que recién también se explicaba. Esto va a depender de la cantidad de hijos que tenga la persona en la edad que le corresponda. Si están hasta los 18 años o si son inválidos, depende. Y también la cantidad de hijos, las mujeres y
Bueno, eso va a ser, digamos, cómo el cálculo que le va a corresponder al afiliado al momento de pensionarse. O sea, va a depender de la cantidad de hijos que tenga en estado de percibir una pensión, en el caso de que él fallezca. Si tiene viva la mujer, también es otro elemento. Y ahí se le hace un cálculo. Nosotros podemos determinar entonces hoy día cuál es la forma de hacer el cálculo, porque eso nos va a entregar directamente cuando tenga que hacer el trámite. Después, los requisitos a obtener de las pensiones varían según el tipo de pensión que este trate. Pensión de vejez es la pensión y unos beneficios previsionales consagrados en la Ley 3500, que consiste en derecho que tienen los afiliados del sistema a obtener una pensión una vez que hayan cumplido la edad para tales efectos. En este caso, como decíamos, 65 años los hombres y 60 años las mujeres. Por lo tanto, nuevamente ahí vuelvo a tocar lo mismo que planteé delante. Hay dos opciones. Una, cuando, de acuerdo a los fondos que tenga, la persona puede contratar un seguro vitalicio o acogerse programadamente mediante la misma AFP en la que está, de acuerdo a los fondos que tenga también el ahorrante. Y si los fondos son bajos, muchos optan digamos, por el seguro vitalicio, en este caso de las empresas de seguro que existen para estos efectos. Y cuando las personas tienen sueldo alto, lógicamente hay una programación, porque esos sueldos, ese dinero que se programa, considerando también en este caso los factores de que tiene mujeres e hijos, no es que se le vaya a pagar directamente todo, porque también le consideran en caso de muerte una expectativa de vida, hasta cuándo puede vivir, y de ahí dejan una parte también adentro para pagarle a la mujer y a los hijos de que llegar a fallecer. Entonces estamos diciendo que estos fondos operan de dos maneras. Una, muchas veces cuando hay digamos unos fondos altos, los cotizantes han invertido bastantes recursos, como decía mi antecesor, han hecho ahorro voluntario y cosas así. A veces retiran los primeros años una cantidad más o menos considerable, por ejemplo, 1.000.000 de pesos mensuales. Después va bajando esa cantidad, ya 600.000 pesos. Cada cierto tiempo tienen que ir programándola de acuerdo a la cantidad de fondos que le vayan quedando adentro. Hasta que a veces lo ocupan todo y después tienen que postular al subsidio que da el Estado. ¿Ah? ¿Sí? Gracias. Gracias. Yo tengo la siguiente interrogante. A ver, soy parte de la apuesta central y en estos momentos se nos está dando mucho el caso de damas que ya están en edad de jubilación, que ya tenían que haber jubilado a los 60 años y no están tomando sus jubilaciones porque simplemente los fondos que tienen no les da la cantidad de dinero que necesitan ellas para seguir sobreviviendo, ¿ya? Y no están tomando su jubilación y ya llevan más de 60 años. Entonces, ellas siguen trabajando. ¿Ellas pierden algún tipo de beneficio? ¿O hasta cuándo tienen fecha para jubilarse? O sea, no existe una fecha determinada. La ley dice que de los 60 años, pero tú puedes seguir trabajando 61, 62, hasta cuando puedas. Cuando tú quieras acogerte a retiro o jubilar. ¿Pero no pierdo beneficios? Bueno, hay un beneficio que se pierde, que es el de, sobre todo la gente que trabajaba en el sistema público, que es el daño previsional, que debe estar como en los 60.000.
cerca de los 60.000 pesos que le dan a las personas, 55, bueno, cerca por ahí 56 creo que son, por ahí, que le dan a las personas que han trabajado más de 20 años en el sistema público. Eso lo dice la ley, y ellos, si no se acogen dentro de los 60 años hasta un máximo de un año después, pierden ese beneficio. O sea, estamos hablando, si cumple los 60 y termina trabajando después de los 61, lo pierde. Lo perdió ya las personas que cumplieron más de 61 lo perdieron el beneficio. ¿Ya? Ese es un beneficio que, digamos, usted me va a hacer la consulta desde la posta, que son funcionarios públicos, ¿sí? Y tienen más de 20 años de servicio y todo, porque hay que, le exige algunos requisitos, ¿ya? Digamos eso, lo demás no implica, porque a nadie pueden obligar a pensionarse o a jubilar, salvo que lo despidan por alguna causal o término de contrato, ¿ya? Yo tengo una duda, tal vez seré tan ignorante que todavía no me la puedo entender. La persona que está pensionada por cumplir 65 años recibe su pensión con un valor X. Tiene igual los mismos descuentos que si estuviera trabajando, por ejemplo. Bueno, son más bajos, el 7% para la salud. Bueno, y tiene otro descuento, ¿no? No, el descuento previsional no tiene. Ya. Pero el descuento de salud, hasta hace poco tenía cierto... El 7%. El 7%. Pero el presidente lo retiró, pero para algunas personas, no para todas. No es para todos, no es para todos. Entonces, digo yo, ¿para qué? ¿Por qué tienen que seguir ellos cotizando el 7%? Sea independiente, sea el valor que tenga su pensión, ¿por qué tienen que seguir cotizando si ellos ya cumplieron una edad, cumplieron un retiro? ¿Cuál es la causal de seguir descontando ese 7%? Bueno, diría yo que es una pelea que estaban dando las asociaciones de jubilados e incluso los trabajadores que están activos hoy día. Pero tiene sus pros y sus contras. Lógicamente que al jubilado le perjudica que le descuenten el 7% porque su jubilación o pensión es muy baja, ¿ya? Pero por otro lado, cuando se enferman, tienen una serie de problemas. Por ejemplo, si se quieren atender rápido e ir a comprar un bono, no tienen que atenderse en el sistema público, ¿no? En un consultorio, en un hospital, o un SAMU, SAPU, no sé cuánto le llaman, bueno, que en este caso es SAPU, pero no tienen esa facilidad que tiene de libre elección, que se llama cuando uno va y compra un bono para atenderse rápido. Entonces, a lo mejor por ese lado es perjudicial. Pero por otro lado también, si tomamos en cuenta de que los trabajadores, en este caso los pensionados, que ya tienen más de 65 años los hombres y 60 las mujeres, por otro lado, ¿cierto?, van a percibir ese 7%. Ahora ese 7% no es para todos, no es para todos los pensionados. Creo que en este caso es para los 2 quintiles más bajos, en este caso, claro, pero ahí se mide por quintiles, y para los quintiles más bajos, 2 quintiles más bajos, digamos, de ingreso de la población. O sea, en este caso para las personas de menores ingresos de la población. Hay un problema que se presentó que la semana pasada se discutía por la prensa. Resulta que a las personas que no les descuentan el 7%, pero se perjudicaron sus cargas. No pueden cobrar, no pueden comprar bonos, porque no quedaron, excepto, los que le rebajaron el 7% no pueden comprar bonos. Ese es
un vacío que tiene la ley de Piñera, que están viendo cómo la actualizan de nuevo. Claro, porque en la situación son más de 100.000, 112.000 personas que no pueden comprar bonos. Y habían tremendas colas en FONASA y no le vendieron bonos porque están fuera como carga, porque le eliminaron el 7%. Y hay un problema también que los compañeros no entienden algunos, porque el 7% son tan pocos lo que dan, pero que lo que aparece como un aumento. Le aumentaron el sueldo. Es decir, lo que si ganaba 100, el Estado le puso 107. Pero recibe los mismos 100, porque no tiene descuento, pero el Estado le pone los 7.000. Entonces estaban reclamando por qué si le han aumentado la pensión y a ellos se la descontaban. Es decir, un enredo caballo que no le explicaron bien a la gente, y este problema que es más serio, que están viendo cómo arreglarlo, el tema de las cargas. Bueno, siguiendo con el sistema de pensión, tenemos dentro de los requisitos estar afiliado a una AFP, obvio, sino tener a lo menos 65 años los hombres y 60 las mujeres. Los afiliados que cumplan con los requisitos anteriores y no ejerzan derecho a obtener pensión de vejez no podrán pensionarse por invalidez. No pueden tener las dos. Después, sistema de pensiones. Forma parte de determinación de las pensiones de vejez se determinan en función al saldo efectivo, o sea, lo que tiene acumulado. De la cuenta de capitalización individual y de las expectativas de vida, lo que explicábamos en delante, las cotizaciones y la rentabilidad que éstas han obtenido y la contribución y la transferencia de fondos que el afiliado eventualmente puede realizar desde su cuenta de ahorro voluntario a su cuenta de capitalización individual. Aquí yo creo que esto de la cuenta de la capitalización individual y los ahorros voluntarios y todo, han creado un monstruo aquí en este país. O sea, si uno sabe cuántos millones de dólares son los que mueven en este caso la AFP, es realmente monstruoso. Y es por eso que difícilmente Chile a lo mejor pueda tener tantos problemas como lo tienen otros países. Aquí en Chile actualmente tiene más de 156.000 millones de dólares. Y hay algunos países que ni siquiera mueven esa cantidad, como los países centroamericanos y otros, que ni siquiera tienen esa cantidad en su PIB, digamos, Producto Interno Bruto. Entonces, es realmente monstruosa la cantidad de recursos que manejan, 156.000 millones de dólares, que hasta cuesta escribirlo. Si ustedes se ponen a pensar cuánto significa en pesos eso, es realmente alta plata. Y eso, vamos a decir que aparte de todos los problemas que tiene el sistema, delante lo veíamos también, tiene bastantes problemas al invertir, ya que la misma ley autoriza que sus fondos sean invertidos algún porcentaje en el exterior y el resto acá en Chile. Y depende del fondo en que esté, va a ser el fondo en el que se va a invertir, digamos. Hay distintos tipos de fondos, compra de bonos y cosas así, que algunos son de más riesgo y otros son de menor rentabilidad y otros son más riesgosos, pueden ganar más o pueden ganar menos o perder. Pero la verdad de las cosas es que en los últimos años, desde la crisis del año 82 en adelante y pasando por la de Estados Unidos y ahora por la de Europa, el año pasado solamente en 2 meses y medio, se perdieron más de 25.000 millones de dólares de estos fondos. O sea, teníamos una cantidad superior a los 170.000 millones de dólares. 170.000 millones de dólares. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que pasa, sobre todo con aquellos trabajadores jóvenes,
y por eso mismo que hoy día se está exigiendo muchos trabajadores que hoy día son independientes, sobre todo aquellos que cotizan un horario, que empiezan a cotizar de aquí a 4 años van a tener que estar todos cotizando, porque necesitan incrementar más los fondos, que realmente se viene una avalancha de jubilados, de pensionados, porque ya en el año 2014 más o menos se presume que va a empezar a jubilar toda una cantidad de trabajadores que en los años empezaron a trabajar por allá por los años 70, 60 y tanto, y realmente ahí se va a ver realmente cómo el sistema si es capaz de soportar realmente esta carga de pensionados que van a venir. Hoy día, si uno ve el promedio de las pensiones que se están pagando, el promedio, estoy hablando del promedio, y no es que yo lo diga, sino que lo dicen los diarios y en documentos que realmente hacen algunas investigaciones, el promedio son 95.000 pesos, que es bajísimo. Entonces, si uno considera eso, realmente, ¿qué nos espera? O sea, de aquí a que empiece nuevamente y sobre todo con muchas personas, como decía don Arnero en la mañana, hoy día no hay una estabilidad en el trabajo. La estabilidad del trabajo a lo mejor puede ser en el sector público, más que nada, y hasta por ahí también. Pero si uno va a una empresa, un trabajador no dura un promedio más de 5 años en una empresa privada, digamos. Ese es el promedio que hoy día existe, e incluso menos. Ese es el promedio de 5 hacia abajo, 5, 3 años. Entonces, muchos pasan, están un tiempo trabajando, después están parados. Entonces hay cierto tipo de, bueno, hoy día no existen las lagunas, pero sí periodos que se dejan de cotizar. Y eso disminuye en todo también lo que significa el ahorro individual de cada uno. Bueno, ¿quién? Díganme. Por acá, por favor. De hecho, terminando lo que se estaba diciendo, señor Palomino, así como ya no duramos tanto en una empresa, que creo que lo máximo, como dice usted, son 5 años aproximados, es más, aún le quiero agregar que hay muchas pequeñas empresas en las cuales, bueno, y también en las empresas grandes, en las cuales están terminando los trabajos con gente que los traen de la municipalidad y duran solamente un mes. Son trabajadores que van a la municipalidad, hay 5 o 6 personas para aproximado que necesitan trabajar y los llevan a la fábrica, hacen el trabajo por un mes y chao. O sea, ni siquiera tienen derecho a un contrato, ni tampoco al mes de prueba. O sea, ellos hacen un trabajo por un mes y se van. Donde yo trabajo lo hacen. Bueno, yo creo que eso responde al incremento de que hoy día hay menos cesantías según algunas encuestas de algunas autoridades de gobierno. Pero son trabajos esporádicos, o sea, si uno se da cuenta, por ejemplo, en verano, el periodo de verano, es cierto que bajó la cesantía, pero ¿por qué? Porque hay se necesita más mano de obra, sobre todo en el campo, en sectores, la misma comercio, el sector vacacional y todo esto necesita más mano de obra. Pero en los periodos ya de que entrada el invierno ya empieza a disminuir eso. Y seguramente a lo mejor lo que dice usted, que los llevan por un mes, a lo mejor le hacen contrato por un mes, pues. Le hacen contrato por un mes y le pagan previsión por un mes, y eso significa como que aparece también la encuesta, trabajando, en la encuesta aparece, claro. Entonces, bueno, seguimos. El sistema de pensiones dice pensión de vejez anticipada. Es el derecho que tiene el afiliado a acogerse si lo desea.
Bueno, acá está hablando de la pensión anticipada, financiar una pensión igual o superior al 50% del promedio de las remuneraciones de los últimos años. O sea, ¿qué está diciendo? Que de lo acumulado, las personas que quieren jubilarse con una pensión anticipada, su pensión no puede ser inferior al 50% de lo acumulado en los últimos 10 años. Y obtener una pensión igual o superior al 150 de una pensión mínima de vejez. O sea, ¿qué está hablando? De que, primero que nada, no puede ser inferior a lo que ganó en los últimos 50 años. O sea, 10 años, perdón, 50. Y lo otro que dice que no puede ser inferior al 150% de la pensión mínima de vejez. Y la pensión mínima de vejez en este caso está, si no me equivoco, cerca de los 80. Por lo tanto son como 100 y tantos, 120 y tantos, algo por ahí. Entonces eso es para las personas que quieren jubilarse anticipado. Pero aparte de eso, ahí solamente menciona los elementos más contundentes, pero hay una serie de requisitos que le exigen. Y nosotros tenemos el caso de un compañero nuestro que del Laboratorio de Chile que hace tiempo anda con un problema de que le pagaron menos, le calcularon mal la pensión de vejez anticipada. Y la verdad es que anda reclamando a todo el mundo, a la autoridad, ha ido al Ministerio del Trabajo con el subsecretario, bueno, ha hecho todos los reclamos habido por haber, y recién, después de como 2 años, ha tenido una respuesta de la Superintendencia de Seguridad Social. Y según eso, tiene posibilidades de apelar y tiene que hacer una demanda nuevamente. Bueno, por lo tanto, todo no es tan fácil como se dice. Sistema de pensiones, forma de determinación. Bueno, aquí está hablando de la pensión de invalidez. Es el beneficio que reciben mediante una cantidad mensual de dinero aquellos afiliados de la comisión, que la Comisión Médica Regional competente ha declarado inválidos. Bueno, aquí es, lógicamente, cuando uno trabaja y ha tenido un problema de invalidez, ya sea porque sufrió un infarto, tuvo problemas de carácter, no sé, pues al cuerpo porque se le paralizó un lado, no sé, pues cualquier tipo de ese tipo que le impida seguir trabajando normalmente, tiene que ser revisado en este caso en una comisión médica que existe a nivel regional, y ellos evaluarán en qué condiciones o qué porcentaje de invalidez tiene para su jubilación. Y esta invalidez tiene que ver con que la persona, de acuerdo al porcentaje de invalidez que le dictaminen, va a recibir una pensión hasta que cumpla la edad de jubilarse. O sea, yo hoy día quedo inválido, me pensionan y duro hasta los 65 años. A los 65 años a mí me dejan de pagar la pensión de invalidez y me van a hacer el cálculo de mi pensión de vejez. De acuerdo al porcentaje que tenga de invalidez en el cuerpo, o sea, la incapacidad. La incapacidad física es del 75%, de acuerdo al... No, pero es que hay menos también. Hay hasta el compil, no, pero aquí hay ceguera, accidente vascular. Crónicamente oído medio, le impide caminar. Bueno, hay una serie, pero el 75% prácticamente es para darle recién la invalidez, hasta los 65 años, porque algunas de esas enfermedades tienen alguna solución con el tiempo. Y de ahí viene el cambio. A lo que te quería conversar, lo que decía la colega antes, era que muchas de las damas y colegas nuestros de la salud, me refiero, y en la administración pública, no quieren jubilar
por el sobreendeudamiento. Entonces las personas, si tú lo miráis bien fríamente, en este momento tienen un promedio entre 400 y algunos un poquito más de sueldo. Pero de ese sueldo tienen un descuento y están saliendo con 100.000 pesos y algunos con mucho menos. Eso tú lo sabes. Entonces esa gente si jubila, aparte del incentivo de retiro que le están dando a los públicos, aparte del incentivo, el incentivo tienen que pagar las deudas que tienen en el servicio. Por lo tanto salen 0 pesos. Y después para quedar ganando entre 120 y 100 lucas y hasta 90.000 pesos. Las mujeres prácticamente no quieren jubilar por altas razones, las razones de sobreendeudamiento, jefe de hogar, y hay una serie de cosas más. Así que es difícil que la gente en este momento jubile si piensan que van a quedar con así un poquito de sueldo. Y por otro lado, tenemos el sobreendeudamiento de las cajas de previsión, ¿cuánto se llama? La Araucana, por ejemplo. Cajas de compensación que están haciendo préstamos sobre el 25%, porque para los públicos el 15%, hasta el 15% se pueden endeudar. Pero anteriormente, de los gobiernos anteriores, era echarle para adelante nomás y todo el mundo se endeudaba. Entonces ahora, por ejemplo, no se podía endeudar más del 15%, pero la Araucana o las cajas, ¿cuánto? De compensación, hasta el 25%. Y también las vendedoras estas que han, entre comillas, estafado a los jubilados, y que les pagan por esta caja de compensación, hacen cualquier cuento para prestarte descontarte más del 25%, y a veces llega hasta el 50%, y la gente sale sin sueldo. Hasta 1.500 pesos hay personas que salen con sueldo, y eso es real. Hicimos algunos intentos con la previsión social para ver cómo podíamos llegar a buscarle una salida a este cuento, pero sí necesitamos apoyo de organizaciones más grandes, porque la pelota es como una bola de nieve, lo ponía a investigar, en la ANDE, la Araucana, la 18 de septiembre, toda esa, te ponía a investigar y empecé a darte cuenta que no solamente en la salud, sino que toda la administración pública está pasando exactamente lo mismo, y hay gente que está saliendo incluso sin sueldo y queda debiendo, increíble. Y este gobierno puso lo que la ley decía, hasta el 15% de los empleados públicos. Así que, ¿qué mujer va a querer jubilar si tiene cabros estudiando en la universidad, cumplió la edad? Y yo cacho que aquí hay viejas que van a morirse trabajando con lo que está pasando en la administración pública. Bueno, lo que dice es realmente serio, no solamente pasa en el hospital donde estás tú, sino que en todos los hospitales y en la administración pública en general. Y es doloroso saberlo porque todas estas cajas de compensación nacieron sin fines de lucro. Y hoy día se dedican al lucro, o sea, son las que cobran más alto interés por los préstamos que hacen a los trabajadores. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen incluso en programas que han habido en televisión, radio, incluso en los diarios salió. Así que, bueno, hay que ver eso, dónde van estos fondos, porque lo único que hacen, yo creo que para pagar una plantilla de gerente y directorio de estas cajas, que realmente debe ser suculenta, y crear más jardines y condominios digamos, de vacacionales y cosas así, que en el fondo ni siquiera lo utilizan los trabajadores afiliados, porque tienen un costo muy alto. Yo una vez consulté por uno y realmente salía como 30.000 pesos la pura habitación diario, y más de eso había que pagar digamos, alimentación, desayuno y todo. No, era imposible ir. Salía como 50.000 pesos por persona. Sí. Mira, nosotros hicimos la consulta incluso en el CERNAC, en la Superintendencia de Previsión Social, etcétera, porque hubieron colegas que murieron lamentablemente y con cerveza. Jubilaron hoy día y a los 2 meses murieron y 0 pesos, qué sé yo. Hicimos las consultas para ver qué podíamos hacer y nos dicen que una organización grande, me refiero, Confederación, Federación, la CUT, la UNT, la CAT, la otra me parece, tendrían que hacer una presentación grandota ya a ese nivel y representando a todos los trabajadores en este caso. Y, por ejemplo, dividido en cuántos son de la caja, tanto, pero
Si se ponen a revisar las colillas, está clarito que aquí está la con esta cuestión de la caja de compensación. Así es. Bueno, sigamos entonces. Dice, pensión definitiva, transcurrido 3 años desde que se emitió el primer dictamen, el afiliado citado por su administradora a la reevaluación. O sea, a los 3 años de que le dictaron el primer dictamen de invalidez, nuevamente es citado la persona para ver en qué condiciones si ha tenido una mejora de su invalidez o se mantiene igual o si es peor. Para reevaluarlo nuevamente. Entonces, ahí decimos que el pensionado presenta una pérdida de capacidad del trabajo del 50%, el afiliado pasa a ser activo. Si fuese favorable, es decir, si se acepta la invalidez en forma total o parcial, la AFP entregará al pensionado el certificado de saldo para que ejerza el derecho a optar por la modalidad de pensión definitiva de invalidez suscribiendo la selección de modalidad. Bueno, no hay mucho que decir al respecto. Ahora, respecto a las pensiones de sobrevivencia, todos sabemos a qué se refiere eso. Se refiere a las pensiones que reciben los herederos, digamos, en este caso, de las personas que fallece, en este caso el titular del sistema, en este caso el trabajador, cuando fallece, en este caso hay un grupo de familiares, ya sea la cónyuge o los hijos, que en este caso pasan a ser los beneficiados en el caso del fallecimiento del titular. Después tenemos los requisitos. La cónyuge sobreviviente debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos 6 meses con anterioridad a la fecha del fallecimiento, o 3 años si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado de vejez o invalidez. O sea, en este caso 3 años cuando la persona ha sido ya pensionado o de vejez o de invalidez. Esta limitación no se aplica si la fecha de fallecimiento quedasen hijos comunes a la cónyuge o la cónyuge estuviese embarazada. No sé, ¿está claro? Yo no le haría más comentarios a eso porque... los hijos solteros, ser menores de 18 años, ser mayores de 18 años y menores de 24. Y en este caso, menores de 24 cuando se refiere a personas que están estudiando. Los hijos tienen que estar, si están en la universidad o algún curso de enseñanza técnica, se les respeta hasta cuando cumplen los 24 años, tienen derecho al beneficio de recibir una pensión, en este caso por parte del titular. La madre de los hijos de filiación no podrán matrimoniar, no veo nada muy bien aquí, a la fecha del fallecimiento del afiliado debe ser soltera o viuda y vivir a expensa del afiliado. Dos cosas. Primero que nada, para hacer este trámite la gente necesita con un documento del asistente social que verifique, incluso con testigos, que el causante, o sea, el afectado, digamos, el que tenía los fondos, ¿Ya? Ella estaba viviendo a sustentas de él y que tienen un hijo en común. Y con eso basta y sobra y efectivamente queda con pensión también. La conviviente. La conviviente. Para que todo el mundo sepa de eso. En este caso, su compañera de... Ese es para las patas negras. ¿Sí? Para las patas negras. La verdad es que estamos un poco atrasados. Dígame. Quiero hacer una consulta.
en lo que alcancé a captar, dice de que la viuda o la conviviente recibe la pensión del señor que ha fallecido, ¿cierto? Pero si la persona ya está pensionada, cuando es un matrimonio mayor, cuando la mujer está ya pensionada, ¿puede recibir también la pensión del fallecido? Son independientes una es la pensión de que ella cotizó durante su vida laboral, y la otra es por efecto directo del fallecimiento del esposo. Del esposo. O sea, ¿la persona puede quedar con dos pensiones? Lógico. ¿A la vez? No, sí. Yo tengo la sobrevivencia de mi marido y la mía. Yo tengo la sobrevivencia de mi marido y la mía. O sea, sí se puede. Bueno. Ahí la compañera le aclaró más categóricamente lo que yo le estaba diciendo. Bueno, decíamos que las modalidades de pensiones, bueno, eran dos, renta vitalicia inmediata y retiros programados. Algo que ya habíamos dicho anteriormente, no tenemos para qué seguir profundizando en eso. Las modalidades de pensiones. La renta temporal con renta vitalicia diferida. El afiliado reparte sus fondos entre una compañía de seguros y una AFP. O sea, hace, digamos, parte la retira con retiro programado, y la otra parte, una vez que termina eso, lo hace con la renta vitalicia. Después tenemos retiros programados con renta vitalicia inmediata. El afiliado opta por mantener parte de sus fondos en ellos y recibir una pensión con cargo a su AFP. Con la otra parte de sus ahorros contrata una pensión vitalicia con una compañía que será pagada en forma simultánea. Por lo tanto, el afiliado recibirá dos pensiones a la vez. O sea, aquí estamos hablando de un afiliado que realmente juntó harta plata, o sea, no es que sea cualquier afiliado nomás, ¿ya? Ahora, también hemos tocado un poco y también lo tocó el abogado que estuvo anteriormente, la ley de seguro de accidente del trabajo. Y yo me pasaría esta parte, ya que ya la pasaron, fue tocada en la mañana, y me metería un poco, no sé si las enfermedades profesionales preventivas, trabajo pesado. Ya. Pero claro, pues compañero, usted tiene todo el derecho a contar su historia. Pues. No. Yo quiero contar una cosa clave para que si a alguien le sirve algún día, miren. Yo tuve un compañero de trabajo que murió a los 45 años. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía a su mujer, digamos, con 3 hijos. Más de ella. Y tenía una conviviente por fuera, que estaba a dispensas de él, con un hijo y más de ella. Entonces, cuando fuimos a hacer el trámite, él tenía 12.600.000 en la AFP. Pero como había muerto antes de jubilarse, antes porque eran los 44, fuimos a revisar después la cuenta y le aparecieron 65 millones de pesos. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿De dónde fue a aparecer esta plata? A lo mejor se equivocaron. No, pues la verdad que la explicación es que efectivamente, como él era causante a pensiones, su monto, para dejar estas pensiones para toda esta gente, tenía que aumentarle por un seguro que el trabajador pagaba.
Y si eso le cubría la pensión a la demás gente que quedó sujeta a pensión por él. Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Para que ustedes lo sepan, si cuando uno muere anticipadamente, cuando fallece alguien anticipadamente, y deja causantes a pensiones, y su sueldo, en este caso esta persona era una persona que ganaba un promedio de, tenía como en los últimos 7 meses, digamos, tenía un promedio de 500.000 pesos, le tenía que dar un porcentaje para dejar pensión a la gente. Entonces esos 12 millones no le daban a él. Entonces le tuvo que echar a correr el seguro, que pagaba, que él no sabía, ni yo tampoco, lo pagaba uno ahí, para que efectivamente cubriera las pensiones. Y las pensiones, por cierto, en el caso de los hijos de él, las cubre hasta 18 años, están en una compañía de seguro ahora. Sí, de la mujer por siempre. Y la conviviente, en este caso, la que era conviviente, no tiene que casarse para seguirla recibiendo. Si el momento que se casa la pierde también. Ahí se achica el fondo. Bueno, El seguro de sobrevivencia. Sí, lo mismo sucede, digamos, no es parecido pero un afiliado que muere también, pero que no deja causantes en este caso, de pensión. Ahí hay un problema que si los familiares, porque siempre existen familiares, los fondos que tiene el ahorrante en su fondo individual tienen que ser reclamados por los familiares, y si no lo hace, la AFP tiene la obligación de publicarlo dentro de los 60 días a la muerte del causante, en este caso del afiliado. Pero lo publican en un periodo según se dice, de mayor circulación, pero en un parrafito chiquitito que a veces nadie lo ve y ni se enteran algunos familiares, y pasan los 60 días y no reclaman. Esos fondos quedan como fondos de rezago y se pierden nomás. Topón para adentro, como dicen algunos. Bueno, también entonces hay que estar bien atento y preocuparse sobre todo si no tiene causante. Bueno, bueno, estábamos hablando del trabajo pesado. Los requisitos son realizar un trabajo calificado como pesado por la Comisión Ergonómica Nacional. Aquí las condiciones, ¿cierto?, para hacer efectivo, en este caso son 5x1, cuando las personas lo certifican de que tienen trabajo pesado. Cualquier persona, grupo de trabajo, sindicato puede pedir en la comisión ergonómica, ¿cierto?, que sea, y de acuerdo con el empleador, porque a veces los empleadores se niegan a esto también, que sean calificados como trabajo pesado. En este caso se va a la empresa, a la comisión, y certifica que puesto por puesto de trabajo si realmente la función que está cumpliendo la persona es de trabajo pesado. Y eso después, al momento de jubilarse, le abona 1 año por cada 5. Ahora, como estamos en un sistema de capitalización individual, a muchos trabajadores que ahorran poco durante su vida laboral no les conviene tanto, porque ese 1 por 5 no es que le estén pagando, digamos, 1 año de previsión gratuita, no, sino que es para que se pueda jubilar, digamos, si yo estoy 20 años trabajando con trabajo pesado, me van a abonar 4 años, y esos 4 años significa que yo puedo jubilar 4 años antes, nada más que eso. Entonces muchos creen que es muy beneficioso también, pero no es tan así, salvo que tenga un ahorro realmente fuerte, digamos, ahorro, en este caso voluntario, y en este caso individual en su capitalización. Después tenemos, bueno, y ahí tenemos cómo se paga esto. La forma de cotización es de un 2% y un 1% de su renta imponible para el trabajador. En este caso el 2% lo paga el empleador y el 1% lo paga el trabajador.
Una consulta. El trabajo, a ver, la comisión ergonómica, el trabajo pesado específicamente, ¿es por peso? ¿Cómo se mide? Bueno, es que hay distintas formas de, ya sea por peso, en este caso de las mujeres, puede ser también por las condiciones incómodas del trabajo. Sí. Distintas formas, o sea, no es solamente porque hace fuerza. Exacto, eso mismo quería saber, por el asunto. Nosotros trabajamos de pie, ¿Ya? piso inclinado, ¿Ya? humedad menor de 13 grados. Trabajamos en una posición recta, solamente moviendo las manos. Las enfermedades laborales son terribles. Trabajo repetitivo. ¿Se podrá hacer una consulta a la Comisión Ergonómica? Lógico que sí. Pues. Eso quería. Muchas gracias. Lógico que si ustedes van, yo no tengo la dirección hoy día donde funciona la Comisión Ergonómica, pero ustedes en internet ponen y les va a dar la dirección, todo, hasta en qué piso están. Y solicitan que vaya una persona a hacer una verificación. Lógicamente que va a tener que también ustedes comunicarle al empleador. Y ellos empiezan a verificar puesto por puesto si corresponde o no corresponde. Bueno, trabajo pesado tenemos entonces, el trabajo, ya lo dijimos ya, esto de 1 por cada 5 años, caso número 4. ¿Cómo estamos en el tiempo? 10 minutos. Bueno, me quedan 10 minutos. Bueno, también vamos a tener que, ya que o nos saltamos o no me fijé bien, dentro de lo que es el sistema de AFP, el año 2008, quiero decir 2008, hubo una modificación que de alguna forma habla de un sistema más solidario, digamos, solidarizando un poco más el sistema, digamos, no que el sistema sea solidario, sino que de alguna forma se empiezan a agregar algunos elementos que hacen que aquellos trabajadores, por ejemplo, tenemos que existe uno de los aportes que hace la reforma es el subsidio a la cotización de trabajadores. ¿Ah? El subsidio a la cotización de trabajadores. Y eso lo considera la ley 20255 y dice el subsidio es un subsidio en dinero que se deposita directamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador contratado que cumple requisitos con el objeto de fomentar la cotización juvenil, incentivar la formación del trabajo y aumentar en lo posible el monto de su pensión cuando a ella acceda. ¿En qué consiste esto? Entonces, consiste en que el monto del subsidio de la cotización será equivalente al 50% de la cotización previsional. O sea, si el trabajador gana 100 y le descuentan 20 bueno, en este caso no son 20, son el 10%, viene siendo 10, el Estado le va a aportar 5.000 pesos más. O sea, no van a ser 10 los que van a cotizar previsionalmente, sino van a ser 15, porque el Estado le va a aportar el 50%, que en este caso el 50% de 10 viene siendo 5.000 pesos. ¿Ya? Si ganara 100, estamos hablando en un ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde lo solicitan los trabajadores? En este caso, no olvidemos que esto va a afectar a los trabajadores que tienen entre 18 y 35 años.
y es solamente por 2 años, o sea, por 24 meses, no es por más, ¿no? Es como una ayuda para que en los primeros 2 años ahorre un poco más. Después dice dónde lo solicitan en el IPS, en la página web o a través de su AFP, en la AFP que está. Y para ello, ustedes saben que los trabajadores hoy día por ley, apenas empiezan a trabajar, ellos no eligen los que tienen, van a entrar a trabajar por primera vez, digamos, que no han estado nunca en una AFP, ellos no eligen su AFP, sino que el empleador los mete directamente a una AFP que se llama Modelo, que fue la que ganó la licitación para aquellos trabajadores jóvenes que ingresan al sistema y ellos le administran su fondo. Por lo tanto, en la mañana veíamos una de las preguntas que había, lógicamente que si el trabajador no tiene opción, tiene que entrar obligado a esa AFP que se llama Modelo. Después tenemos un segundo punto, que es el subsidio a la contratación. Y el subsidio a la contratación no tiene nada más que ver con que al empleador el Estado le hace un aporte por contratar a un trabajador joven. Y ese aporte también no va más allá de lo que no es tanto, pero son 9.100 pesos mensuales. No es tanto, digamos. Después tenemos el bono por hijo, y esto es para las madres, dice, es un beneficio que incrementará el monto de la pensión de la mujer a través del otorgamiento de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado, ¿ya? Este beneficio se otorgará a todas las mujeres, hayan o no contribuido al sistema de pensiones. O sea, estamos hablando que aquellas mujeres que cotizan en el sistema y aquellas mujeres que no han cotizado también van a recibir el bono. ¿Dónde se realiza? En las sucursales Centros de Atención del Instituto Previsional Social, IPS, bueno, ahí lo mismo que en delante, o en las municipalidades, aquellas mujeres que en este caso no han cotizado, y aquellos que cotizan mediante su misma AFP, ¿ya? Después tenemos, ¿a quién está dirigido? Dice, a las mujeres, dice, a las mujeres afiliadas, porque no dice que quiere tener un hijo, a las mujeres afiliadas al decreto 3.500, en este caso las que cotizan en la AFP, a las mujeres beneficiarias de la pensión básica de solidaridad, en este caso a las mujeres que reciben una pensión y que tampoco nunca percibieron estuvieron afiliadas a ningún sistema previsional, ¿ya? Después tenemos a las mujeres que sin estar afiliadas a un régimen previsional perciben una pensión de sobrevivencia del decreto 3.500. A las mujeres que sin estar afiliadas a un régimen previsional perciben una pensión de sobrevivencia del IPS, Capredena o DIPRECA. Tener a lo menos 65 años, ese es el requisito. La mujer tiene después de los 65 años, exacto. O sea, después de los 65... ¿Ah? No, todavía no. Ya. Bueno. Después tenemos la pensión básica solidaria de vejez. Y esto consiste nada más que aquellos trabajadores que durante su vida laboral, ¿cierto?, hicieron un ahorro, y al momento de pensionarse realmente su pensión es muy baja, bajísima. Entonces el Estado los va a ayudar con ciertas cantidades que va a ir incrementándose hasta el año
hasta el año 2000, el año pasado, hasta el año 2010, aquellos que habían jubilado el año 2008, se les va a ir incrementando hasta llegar a un monto de un aporte total máximo de un 60% de lo que era su pensión. O sea, se les va a incrementar en un 60% su pensión al cabo de 4 años. Esa es la pensión, digamos, lo más solidario que aparece, digamos, dentro de las modificaciones que le hicieron al sistema. O sea, hoy día decíamos en delante que las pensiones hoy día son bajísimas, hay algunas de 90.000 pesos, 95, pero el promedio en general era cerca de los 95, un poquito. Entonces, con esto se empieza a incrementar y va a llegar las pensiones, algunas van a alcanzar, por ejemplo, y para esto también tiene que estar, tener por ejemplo, el puntos 12.660 puntos en una ficha de protección CAS que le llaman, y algunos requisitos que le van a pedir para el mismo beneficio. Entonces, decimos que las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional o a todas aquellas personas beneficiarias de pensión asistencial, al 1 de julio del 2008, a los pensionados por gracia, exonerados políticos, por la ley RETIC y ley Vales, que todos gocen del mismo beneficio, tienen derecho a un porcentaje de la pensión básica de solidaridad, si esta última es de un monto superior a la primera. Bueno, aquí lo que está hablando, habla los porcentajes, el primer año dice, va a ser de un 40% el aumento, para los que tengan menos de la pensión básica, después va a ser va a ser de un 45 años para el año 2009, el año 2009 en septiembre de este mismo año va a subir a un 50, el año 2010 va a subir a un 55 y el año 2011 llega a un 60%. Después tenemos, estoy dando a conocer rápidamente las modificaciones a la misma ley. Hablamos de la pensión básica solidaria y de invalidez y después el aporte provisional solidario de vejez. ¿En qué consiste el aporte solidario de vejez? Es un aporte que consiste en un aporte monetario solidario a las pensiones de vejez contempladas a las pensiones de los beneficios y beneficiarias que cumplan con los requisitos de acceso y que financien con sus propios ahorros previsionales pensiones inferiores a 200.000 pesos. Aquí, aquellos trabajadores que tienen pensiones inferiores a 200.000 pesos van a percibir, ¿cierto?, una ayuda del Estado para incrementar su pensión. Y lo mismo, aquí hay una tabla la cual dice que el primer año va a ser de un 40%, el año 2009 de un 45% hasta llegar a un máximo del 60%. En este caso estábamos hablando de los trabajadores que sí cotizan, y en el caso anterior que nombré, tuve una pequeña equivocación, era para los pensionados, pensiones básicas de solidaridad, que en este caso son muy bajísimas, hoy día son cerca de alrededor de 80.000 pesos, y esas también tienen la misma tabla que esta, que van subiendo un 40, 45, 50, 55, hasta llegar a un máximo de un 60%. Sobre la actual jubilación que tiene o pensión que tiene.
Bueno, y después tenemos para finalizar el último punto. Dígame. No, Palomino, está re interesante ese documento para los dirigentes electivos. Me gustaría si la pueden poner en la página de la UNT. No hay problema. Ese documento. Sí. Ya, gracias. Bueno. Este es el aporte provisional individual y tenemos seguro invalidez. Y tenemos lo último que queda es la afiliación voluntaria. En este caso, ya lo habíamos comentado antes, en primera instancia va a regir para todos aquellos trabajadores que hoy día trabajan a honorario y que hoy día no hacen ninguna cotización al sistema y que hasta hoy día son, si tuvieran que jubilar algunos, tendrían que pensionarse con una pensión básica de sobrevivencia. Por lo tanto, decíamos que estos trabajadores de aquí al año 2014 es una obligación que todos estos trabajadores que emiten boleta y trabajan en horario van a tener que cotizar en el sistema previsional para tener los mismos beneficios que hoy día tiene el resto de los demás. No sé si tendrán beneficios o no, pero, pero a la larga hay que incluirlos también. Y lo otro es que lamentablemente uno cuando se plantea y analiza el sistema previsional chileno, lamentablemente empieza a pensar que no es uno de los mejores. O sea, si bien es cierto, ha servido para una capitalización no de uno, sino que en este caso de un monto monstruoso, como decía John delante, que es la cantidad de dólares que hoy día circulan en acciones, bonos y distintas cosas a nivel, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que es plata chilena. Vamos a tener que ver cómo somos capaces de ir mejorando este sistema, porque realmente cuando nos demos cuenta de que el año 2014, realmente cuando tengamos el colapso encima, es cuando realmente va a quedar aquí la crema de este país, porque van a hacer mucho y la pobreza va a ser tremenda, porque este país es un país ya que vamos mucho para la tercera edad, o sea, este país es un país de viejos, si podemos decirlo. Estamos igual que en Europa. Aquí no hay familia que no... Las familias hoy día están programadas para 1, 2, 3 hijos como mucho. Por lo tanto, la media hoy día no pasa de los dos hijos y medio por familia. Y eso realmente hace que a la larga sea digamos, una sociedad o un país de viejos, porque empiezan a haber mucho más gente adulta y de tercera edad que jóvenes que se incorporen al trabajo. Por lo tanto, también tendrá que haber una modificación, cómo se empiezan a crear leyes que favorezcan más a sectores más de la tercera edad, porque si aquí en Chile todavía no existe una conciencia de que este país va caminando derecho a ser un país de gente de la tercera edad. Ahora yo los invito a que sobre lo expuesto analicemos bien cada uno de los puntos que se han planteado, cuáles son las fallas, cuáles son en qué podríamos avanzar, qué podríamos cambiar y cómo podríamos hacerlo. O sea, y eso sería interesante que ustedes lo plantearan cuando hagamos el taller, aparte de analizar el caso que se está planteando acá, también traer propuestas, sí, es importante traer las propuestas y ver cómo somos capaces de canalizarlas. Bueno, como voy a darle la palabra ¿cuál es su nombre? A ver,
Usted estuvo dando a conocer algunos beneficios que existen. Acá nosotros tenemos un documento en el cual usted dio a conocer los beneficios, pero hay algunas cláusulas que también impiden que sean beneficios, sí, ¿no? Que es, por ejemplo, el subsidio a la contratación. Habla de que lo solicita el empleador en cualquier sucursal del Instituto de Previsión Social, IPS, representando el RUT de su empresa. De esta forma, el sistema arroja de manera automática por cuántos de sus trabajadores puede recibir este subsidio. Sí. Sin embargo, el empleador que no esté al día en el pago de las cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores no podrá recibir este beneficio. Esa es una cosa. En el subsidio a la contratación. Y en el subsidio a la cotización también aparece una cláusula abajo que dice que para recibir el beneficio de este subsidio a la cotización, tienen que ser sueldos inferiores a 273.000 pesos. O sea, digamos, también tienen sus topes para poder postular este tipo de cosas. Claro, o sea, en este caso está hablando de un sueldo y medio mínimo. Del mínimo. Sí. Que eso da lo que tú dices. Claro. O sea, yo por premura del tiempo no... Sí, sí. Pero es que es bueno también porque sí, como aparece más bueno, explícito en esto. Como a solicitud de Guillermo, vamos a poner el documento dentro... Porque el documento de alguna forma es interesante, porque también viene como requisitos y cómo se hacen los trámites, ¿ya? Sí. Entonces, para que ustedes tengan acceso a él y le den y puedan... porque es la última reforma que se hizo y muchos no la manejan. Bueno, el caso número 4 dice don Claudio Enríquez, no es el Enrique de allá de... Ya. Dice, de 35 años de edad, lleva 15 años trabajando en una próspera maestranza. Como soldador, nunca se ha preocupado mucho por el momento de retiro, ya que cree que faltan muchos años todavía. Sin embargo, en la televisión vio una entrevista de un experto previsional donde se enfatizaba en la importancia de realizar aportes previsionales voluntarios, debido a que al momento de jubilar la pensión obtenida es, en términos generales, 1/3 más baja que la última remuneración percibida. Frente a esto, don Claudio se muestra preocupado, ya que si bien no gana mal, en la maestranza no le alcanza como para desprenderse mensualmente de un monto de dinero adicional, lo que incluye será un gasto extra no previsto. No obstante, tampoco desea jubilar con la pensión baja, que le impida mantenerse, sobre todo porque ya ha comenzado a sentir los efectos físicos del intenso trabajo al que está expuesto, lo que le permite avisorar una vejez con problemas de salud. Entonces, la pregunta es, ¿le recomendaría usted a don Claudio que realice un aporte previsional voluntario? ¿Cuál cree usted que es la solución al dilema que se encuentra don Claudio? Esa después la van a tratar. ¿Cree usted estar en la misma situación de don Claudio? Bueno, ahí cada cual tendrá que ver si está en la misma situación o peor o mejor. De ser así, ¿vale para usted la solución que propuso para el dilema de don Claudio? Cuarto, ¿cree usted que don Claudio realiza un trabajo que amerite una prestación o tratamiento especial por parte del sistema de seguridad social? Ahí un poco entra lo que en la última pregunta, algo que se tocó de pasada sobre el trabajo. Bueno, yo le doy las gracias y los invito a meditar, analizar y reaccionar frente al tema de seguridad social y sobre todo del sistema previsional chileno que tenemos.
y cómo somos capaces de mejorarlo o hacer aportes para que las organizaciones que existen a nivel nacional puedan plantear esos temas. Bien, gracias. Compañeros, compañeras, hemos terminado este seminario con los 4 módulos y creemos nosotros que hay que analizar, ver, es una ley que rige y tratemos de ver lo menos malo para orientar a todas las personas, sobre todo a los jóvenes, que a la larga, aunque nosotros no queramos, los van a obligar a que coticen y se incorporen. Por eso, antes de terminar, quiero dejar a César Calderón, que va a entregar algunas instrucciones sobre el quehacer que tenemos que desarrollar de aquí para adelante. César, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como todos saben, este programa de formación de monitores sindicales en previsión social